Para la anécdota de hoy tengo que daros un poco de contexto de uno de los mundos de fantasía que más me gusta y del que más llevo tiempo consumiendo, que es el mundo de Warhammer. Básicamente hay mucho texto, así que voy a ir un poco rápido. Mundo de fantasía en el que unas ranas galácticas del espacio empiezan a crear razas parecidos a ellos para derrotar al caos, que es como el mal, por así decirlo, aunque tampoco, pero bueno, depende de qué lado miremos. Esto acaba creando un mundo de fantasía medieval, grimdark, lleno de razas, diversas razas que durante miles y miles de años se llevan dando de hostias entre ellos. Tenemos egipcios muertos en plan momias y estatuas chungas, tenemos elfos silvanos, tenemos elfos druchis, que son elfos BDSMeros chungos que le rezan al dios de la sangre. Tenemos elfos griegos que se creen los buenos de la historia. Tenemos a los humanos, tenemos enanos, tenemos orcos, tenemos goblins, tenemos Francia. Tenemos ratas satánicas que literalmente comen y su vida gira en torno al uranio porque creen que es un regalo de su dios. Hombres lagartos montando putos dinosaurios. Ogros rollo mongoles que están rotos, etcétera, y mucho texto. Esto durante miles de años y mucho texto, mucho lore que tiene Warhammer Fantasy muy interesante, que poco a poco os iré contando seguramente, y ahora no es el momento porque si no esta anécdota se va a hacer muy larga. Todo esto ocurre hasta que viene el papucho y literalmente, no es que sea spoiler, se carga el mundo. Llega y lo consigue. Esta campaña que empezamos empezó en Aldorf, donde es la capital de los humanos. En un principio enfrentado por las razas en concreto que comprendían este grupo, porque una de las características que tiene Warhammer es que todo el mundo se odia. Los enanos con los elfos porque no sé qué, los elfos con los hombres bestia porque se cargan sus bosques. Los humanos se odian entre ellos, odian al caos, odian a los nórdicos, odian a las ratas, odian a todo Cristo. Los elfos porque son muy egocéntricos y se creen que son los únicos buenos del mundo, entonces odian a las demás razas. Los Skavens porque tienen envidia de todos los seres humanos porque viven en la superficie y hay que arrasar la superficie para nuestro dios satánico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en el grupo inicialmente empezamos unos 2 humanos, 2 elfas, un Skaven que era mi personaje, del que murió, y eso es material para otra anécdota porque fue bastante interesante. Teníamos a un orco, teníamos a un enano, bueno, teníamos 3 enanos para ser exactos, y empezamos en la capital de los humanos. La gracia era un poco que al ser razas enfrentadas, que era un poco la gracia de Warhammer, es que acabaríamos chocando, y bastante. Pero bueno, entonces se fue de la campaña, gente que vino, personajes que vivieron, personajes que murieron, estuvimos un poco de vuelta por todo el mundo, perdidos por el desierto, casi a punto de morir metidos en una montaña, liándola en uno de las ciudades enanas, a punto de morir en mitad del bosque porque venían unos hombres bestias y minotauros a matarnos, liándola en la tundra en lugar de la jefa, encantando krakens para salvarnos el culo y no se destrozara el barco. Mucho texto, muchas historias, pero la de hoy tiene que ver en una de las vueltas de Naldor. El grupo se componía por un enano, Nargon, que estaba ganándose el respeto de su clan para aspirar a ser el líder de su clan o el líder de los enanos. Teníamos a Yubiel, una elfa oscura que estaba dentro de lo que es el culto al dios de la sangre y estaba ganándose el favor de su señora para conseguir ponerse a la cabeza de este culto. Teníamos a un elfo con las 3 tipos de sangre, Silvana, Druchi y de Ulthuan, que no tendría mucho sentido entre el mundo de Warhammer, pero era un jugador que no sabía de Warhammer, entonces para darle un poco de libertad y que no estuviera consternido por las razas. Que además era brujo y le estaba rezando a Zens, o sea que perfecto. Teníamos uno de los jugadores también tuvo un orco, el orco se le murió, tuvo un hombre bestia, este hombre bestia le empezó a rezar a los dioses del caos, se empezó a dividir y al final eran 3, que era él como hombre bestia y 2 clones suyos que luego terminaron ser hombres norteños,
Kurgans, pero que luego acabaron convirtiéndose en copias exactas de él, o no. La verdad es que haciendo memoria estoy un poco liado. Luego le rezó a Sigmar en vez de a los dioses del caos, con lo cual ahora es un heraldo del bien, un Sigmar podríamos decir, junto al orco que resucitó y a otra tía, pero la tía se fue a su bola. Fue muchas cosas su personaje y lo que es actualmente, porque la campaña todavía. Y mi personaje en concreto, el de mi compañero, que es un poco a lo que viene esta anécdota y ya vamos al grano. Se trataba de un Druchi, un elfo oscuro, que había vivido toda su vida en el Imperio. Y era un bardo, porque después de que se me muriera el Skaven, el hombre rata, tenía ganas de coger el arquetipo este tan famoso de bardo putero y ver qué podía hacer, a través de magias de ilusiones, de las sombras, También uno de los enanos del principio murió, que esto ya lo contaré en otra anécdota. Y como está mi personaje, mi hombre rata, enfrentado con los enanos, en el momento en que él murió y yo morí, dije, vale, ahora vamos a hacer personajes que sean compañeros. Entonces, él llevaba un mediano, un halfling, que era un pícaro, era un ladrón, era alguien que tenía las manos muy rápidas. Y que nos conocimos en el Imperio y éramos un dúo en que yo tocaba por las tabernas intentando ligarme a alguien y distrayendo al personal mientras él robaba. Un dúo ahí directo. El tema de mi personaje hay dos elfas enfrentadas dentro de lo que es la raza de los elfos oscuros. Una es Morathi, que es una de las mejores magas del mundo de Warhammer, y otra es Celeborn, que es la que lleva el culto del dios de la sangre, Cain. Bueno, dios del asesinato. Y están enfrentadas. El tema era que mi personaje estaba con Morathi, la bruja, y el personaje, la elfa que estaba en el grupo, Yuviel, estaba con la Celeborn, con la del culto de sangre. Y entre unas cosas y otras, nuestros personajes eran hermanos. Y después de descubrirlo, pues no voy a estar con mi jefa, porque entonces vamos a tener enfrentamiento y nos vamos a pegar. Y a mí, sinceramente, a mi jefa me da un poco igual llevarme bien o mal con ella. Y estos dos personajes están enfrentados porque hay un porque hay un altar donde se bañan para mantenerse jóvenes con la sangre, un poco como María la Sangrienta, básicamente. El tema es que la bruja tenía el caldero, no se lo había dicho a la que lleva el culto de la sangre, y la del culto de la sangre se estaba haciendo vieja y la otra estaba siendo joven, y de ahí el rifirrafe, aparte de miles de años dándose de hostias entre ellas. Entonces la idea de mi personaje era robar ese caldero para dárselo a la otra, para ganarse su respeto y así pasarse al otro bando. Una misión suicida, pero era la misión de mi personaje. Entonces volvimos, después de mucha historia con los enanos, volvimos a Aldorf, a la capital del Imperio, para pedirle a un mago que nos hiciera un portal, porque si no sería literalmente dar la vuelta al mundo para hacer una misión y luego tener que volver. Entonces, bueno, para simplificarlo, pues nos dijo el máster, id a hablar con un mago que os haga un portal y os lleva a la otra punta del mundo. Ahora que íbamos a Aldorf, mi personaje le empezó a gustar más de lo normal esto de vivir la vida, ligarse a esta, acostarse con la otra, beber de un buen vino, disfrutar de un espectáculo. Y en Warhammer, los dioses del caos, los que son malos, por así decirlo, se dividen en 4. El el dios de la magia y el cambio Zens, el dios de la sangre y el heavy metal, Khorne, el papá del ciclo de la vida, la muerte, la pestilencia y la reencarnación, Nargel, y el dios sensual y horny, Slanes, que es patrón de los artistas, es dios de la depravación y los excesos, y mi personaje empezó a rezarle a este. Además que le dije al máster, digo, oye, ¿te importa si le rezo a este dios? Porque si es de un bardo putero y hablando de Warhammer, ¿a qué dios le voy a rezar? A Slanes. Los elfos oscuros tienen a su dios Slanes. Entonces, bueno, mi personaje, a la que íbamos a Aldorf, hizo un ritual para hablar con Slanes y presentarse y darle tributo, una ofrenda, etc. Y este le dio a mi personaje la misión de conseguir unos tendones humanos para ponérselos en su instrumento, en su laúd, y empezar a estar más cerca de Slanes. Que luego que actualmente mi personaje es bastante afín a Slanes.
El tema es que me pidió unos tendones humanos, entonces en una ciudad enana, complicado. Pero bueno, mi idea era un poco viajar hasta el lugar y conseguir tal. Como la misión del altar y robar el caldero para dárselo a mi futura jefa era algo bastante suicida y arriesgado, decidí hacer esa pequeña sidequest antes de coger el portal. Entonces, cuando estuvimos en la capital, le pedí a mi compañero, Walter, que me ayudara a hacer un pequeño favor. Como nuestros personajes habían ido... Como nuestros personajes habían estado como 50, 40 años de viaje de un lado a otro, pues eran como hermanos. El personaje de Walter sabía lo que iba mi personaje. Entonces, por las calles de Aldor, por la zona del comercio, mi personaje engatusó, sedució a un vagabundo y se lo llevó a un callejón. Y le dijo al personaje de Walter que estuviese vigilando a la entrada del callejón, mientras yo lo mataba, lo degollaba, porque mi personaje es un psicópata, y cogía los tendones humanos. Y aprovechar, coger la sangre, guardarla en botellas, porque para ganarme un poco el favor de mi hermana, que era la del culto del dios de la sangre. El tema es que yo hice tiradas reguleras, entonces iba a estar más tiempo de lo normal, tanto haciendo el proceso, sacando los tendones, guardándolos y recogiendo la escena del crimen, porque no era plan de salir, hacerlo, salir y que vengan y tener problemas en la ciudad de los humanos. El problema es que un guardia vio cómo nos metíamos, estaba Walter vigilando y le pareció un poco sospechoso, entonces se acercó. Y aquí hubo un problema, porque Walter intentó hablar con el guardia para que no se metiera al callejón, salieron mal las tiradas y el guardia se acabó metiendo. Y pilló a mi personaje al lado de un cadáver, la escena del crimen limpia, pero yo tenía las manos manchadas de sangre porque se me olvidó limpiarme las manos. No es broma. Me dijo el máster, se te ha olvidado limpiarte. Y yo, me cago en todo. Entonces tenía las manos llenas de sangre. A lo cual el guardia vio enseguida la escena de un crimen y quiso arrestarnos. Y dijo a mi personaje que estuviera contra la pared. Aquí, en la mesa, teníamos un problema bastante gordo, porque queríamos hacer esto con cuidado y sin hacer muchos problemas en esta capital, porque no queríamos problemas, porque veníamos a hablar con un mago. Entonces, ser criminales o que nos metieran en la cárcel, no. Además que mi personaje tenía una cuenta atrás para la visión del caldero y no quería que su cabeza rodara. Entonces, bueno, el máster cambió de escena a los demás jugadores y entonces entre el jugador de mi compañero, un amigo que estaba al lado y yo estuvimos urdiendo un plan para salir de esa situación. El tema es que cuando volvimos a nuestra escena, Walter empezó a hablar con el guardia para distraerle, contarle que no, que verá, veníamos a tal, vino un ladrón, se fue, justo le íbamos a avisar a la guardia, no sé qué. Con lo cual el guardia, aunque un poco cabreado y con la mano en la espada, se giró hacia Walter. Yo lo aproveché para hacer una tirada de sigilo, acercarme a él y gracias a la magia de Slanes, seducirle mágicamente. No hacer una tirada de carisma, sino que estuviera seducido, con lo cual no hiciese nada, o gritara, o llamara a la guardia, etc. El problema es que la magia era de contacto, no era verbal, entonces tenía que tocarle. Pero Walter consiguió mantenerle ocupado y distraído el tiempo suficiente para que mi personaje llegara por detrás y le hiciese una cachetada en el culo y le seduciese y le pusiese cachondo, porque además era... Como es el dios horny de la depravación, pues no solo le encantaba la magia, sino que también le ponía cachondo. A lo cual Walter se puso para hacerle la zancadilla y empujarle, que se cayera dentro cerca del cadáver y se manchara la sangre, lo levantásemos y le bajásemos los pantalones. Esto ya fue por las mofas. Entonces teníamos a Walter y a Dolwen, que era mi bardo, le tiramos, estaba con las manos ensangrentadas, estaba cachondo, estaba empalmado y le bajamos los pantalones. Y mientras estaba en ese estado de embriaguez por la seducción de mi magia, nos largamos corriendo, gritando a la guardia y avisando a la guardia que estaba en ese sitio de que estaba pasando algo en el callejón, mientras nos íbamos y nos escondíamos entre la gente y desaparecíamos. Ahora que estoy diciendo la anécdota, la verdad es que fuimos un poco cabrones. Pero bueno, teniendo en cuenta que luego acabó Walter sirviendo a Nargel y yo
a un paso de convertirme en un demonio de Slanes, pues nuestros personajes son bastante caóticos. Pero bueno, actualmente la campaña de Warhammer la estamos continuando y está en un punto bastante crítico porque la ciudad de Aldor, la de los humanos, está siendo asediada, porque es el fin del mundo, entonces... Y hay conflictos entre nuestros personajes, porque algunos quieren protegerlos, otros quieren largarse de la ciudad, otros quieren destruirla y que los dioses del caos ganen, otro quiere... muchas cosas. Pero bueno, eso ya son para otras anécdotas. Y de momento tenemos el que la combinación entre un bardo y un ladrón, un pícaro, es una poderosa combinación. Sobre todo si le rezas al dios Horny Slanes.